Que la paz del Señor continúe con todos ustedes, amados hermanos. Soy su amigo y hermano, el pastor Felipe Mendoza, y les hago compañía. Continuamos con el tema que hemos dispuesto para esta semana, y es la iglesia como un agente de cambio social. En el día de ayer y el lunes estuvimos haciendo la introducción y conversamos sobre la iglesia como una espectadora e hicimos algunas observaciones y señalamos enfáticamente que la iglesia no es una institución religiosa. La iglesia de Jesucristo no es una institución religiosa. Es un sistema de gobierno de un reino que no es de este mundo, que vino a transformar este mundo. Así de sencillo. Y que la iglesia no puede limitarse a cuatro paredes, sino que debe tener una presencia activa dentro de la colectividad. En el día de hoy nos compete el tema la iglesia como víctima del cambio social. Ese es el tema del día de hoy. La iglesia como víctima del cambio social. El de los días pasados, la iglesia como espectadora del cambio social. Y quiero refugiarme en el capítulo 26, desde el versículo 4 del libro de Salmo, que dice lo siguiente: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de su altar, oh Señor, en cuyas manos está el mal, dice el versículo 10, y su diestra está llena de sobornos. Fíjese con qué diafanidad este salmo define la condición no de los políticos en general, sino de la politiquería que se vive en la República Dominicana. Son hombres hipócritas, andan simuladamente, tienen dos caras, dos palabras, dicen una cosa hoy, otra mañana. Se limpian la mano cuando ellos tienen que asumir responsabilidad y tienen que decir sí, o tienen que decir no. Y en sus manos está el mal, son responsables de hechos que acaecen en nuestra sociedad, aunque lo ejecuten otros. Y su diestra, su mano derecha, está llena de soborno. Qué bien definida está desde hace siglos atrás la realidad política que vive la República Dominicana. Víctima. Una víctima, buscamos en el diccionario dos definiciones para que tengamos una idea de lo que estamos tratando. Una víctima es quien sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso. Eso es una víctima. Quien sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso. Y también se puede definir como quien muere por culpa de determinada acción o suceso. Eso es víctima. Y la iglesia es víctima del cambio social. Si usted
se limita a la condición de ser un espectador, entonces usted se va a relegar a la condición de víctima. ¿Cuál es la condición de la iglesia? Es muy compleja. La condición de la iglesia es dual. Por un lado, nosotros no somos de este mundo. Por otro lado, somos de este mundo. La iglesia tiene doble ciudadanía. Por un lado, somos ciudadanos del reino celestial y por otro lado, somos ciudadanos del país en el cual hemos nacido. Lo que quiere decir que tenemos derecho en el reino celestial y tenemos derecho en el país del cual somos ciudadanos. Cuando la iglesia no conoce su alcance, sus facultades, sus atributos, sus prerrogativas, cuando desconoce sus derechos, entonces se relega a la condición de víctima, que es lo que estamos tratando en esta hora. La iglesia no debe ser una víctima del cambio social. La iglesia no debe permitir que se le irrespete. La iglesia no debe permitir que no se le tome en cuenta en decisiones esenciales que inciden en la cultura de la nación a la cual usted pertenezca. La iglesia no debe permitir que se le violen sus derechos. Pero para usted exigir sus derechos como ciudadanos y como institución legalmente establecida en X nación, usted tiene que tener conocimiento. La iglesia no debe permitir que se le excluya a las distribuciones a las que tiene derecho. Cuando nosotros desconocemos nuestro derecho, entonces mendigamos lo que nos corresponde por ley. En un viaje misionero en la vecina isla de Puerto Rico, una noche, pensando en qué yo iba a hacer mañana por la mañana, que no tenía agenda para hacer nada, recibí una llamada de un ministerio amigo, el cual me dijo que por la mañana iríamos a una actividad que el gobernador de Puerto Rico había preparado, y él me agenció una invitación. Y así lo hicimos. Por la mañana fuimos al American Airlines Arena allá en Puerto Rico. Todo el complejo deportivo, la gobernación de Puerto Rico lo había adquirido para esa actividad. Invitaron todas las instituciones que incidían en el desarrollo de la nación. Entiéndase, clubes sociales, iglesias, clubes culturales, instituciones de diferente fundamento, visiones, meta, formación, que incidían en la colectividad. Algo muy bien organizado. Habían cientos de chefs, muchos cocineros, le preparaban el desayuno que uno quisiera. Esa fue la primera impresión. El almuerzo que tú quisieras, el jugo que tú quisieras, tú ibas a pedir y te lo preparaban. Hubo una representante del presidente de Estados Unidos en esa ocasión, Barack Obama.
El gobernador, cuando le dieron su oportunidad, fue bien breve, pero fue directo y fue preciso. Él dijo, nosotros como políticos no estamos formados para prestarle atención y dedicarnos a buscar soluciones a problemas y situaciones que ustedes sí hacen. Sería injusto que haciendo ustedes una labor para el beneficio de la comunidad, de toda la nación, que nosotros no respondamos de una forma u otra al trabajo que ustedes hacen. Los hemos invitado aquí en esta mañana para que ustedes sepan que tienen un derecho, para que ustedes sepan que hay fondos del gobierno para que ustedes implementen y desarrollen los trabajos que ustedes están haciendo, que nosotros no tenemos ni vocación ni formación de hacer políticamente. Y número dos, hemos preparado esta actividad para que ustedes sepan cómo llenar los formularios para que en ningún departamento se le dilate más de 24 horas la cantidad de dinero que ustedes necesitan para desarrollar e implementar sus proyectos. Y él terminó con eso. Vino su esposa y sí habló como 20 minutos, media hora, y nos dio directrices. Las iglesias que trabajan con niños van a tal lugar. Las iglesias que trabajan con ornatos van a tal lugar. Las iglesias que trabajan aquí van a tal lugar. Los clubes sociales para acá, los clubes culturales por aquí. Y nos distribuyeron. Y fuimos a los incumbentes de los diferentes departamentos, donde estaban los secretarios de esos departamentos, y los funcionarios, y con un equipo bien sofisticado electrónico, ellos nos enseñaron cómo llenar los formularios. Dice, cualquier persona que llene un formulario así, con estas exigencias, no puede dilatarse la respuesta a la ayuda que está pidiendo más de 24 horas. Nos enseñaron, almorzamos y en la tarde hicimos un ejercicio práctico. Nos imaginamos que íbamos a hacer un proyecto X. Llenamos el formulario conforme a las directrices nos dieron en la mañana e entregamos el formulario, y él ahí decía, mira, este formulario que llenó fulano de tal debería tener respuesta en 24 horas. Este formulario que llenó fulano de tal debería tener respuesta en tanta hora. Este formulario no pasa por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. El gobierno era consciente de que las instituciones no gubernamentales realizan una función la cual ellos no realizan. Y le están creando conciencia de que las instituciones tienen derecho y que tienen una reserva económica para que ellos puedan hacer, porque es un complemento, es un equilibrio, es un equipo. Entonces, la iglesia, cuando desconoce sus derechos, se convierte en una víctima del cambio social. Y mendiga cuando tiene que exigir. Y se atemoriza a tocar alguna puerta porque no sabe la respuesta que vendrá de allá para acá. La realidad política de hoy en la República Dominicana está basamentada en el odio, en la enemistad y en el soborno. Y en ponerle zancadillas a las instituciones cristianas. No así a los católicos. Y yo no vengo a hacer un choque de idea teológica, no, pero no así a los católicos.
A los católicos le ofertan cosas que salen de la voluntad propia del gobierno, que a la iglesia cristiana se le hace difícil, cuesta muy alta lograr. Odio, enemistad, soborno. Eso regula la política dominicana. Yo me pregunto a los dominicanos que me están siguiendo, ¿cuál de las ofertas políticas que tenemos ahora, que ya las elecciones están aquí, cuál de esas ofertas políticas ha planteado abiertamente una salida satisfactoria a las expectativas del pueblo? Con respecto a la problemática dominico-haitiana con la cual muchos se están lucrando. Cuando yo hablo de la problemática dominico-haitiana, no es que yo tengo nada en contra del pueblo haitiano. Hay sectores dentro del pueblo haitiano que su negocio es fomentar, es aupar, es mantener vivo el problema dominico-haitiano. Al igual que aquí en la República Dominicana. Al igual como somos conscientes de que hay intereses extranjeros, económicos y políticos que le conviene la fusión de la isla. Y en una ocasión le dije por qué. Por las riquezas naturales que hay en Haití, que los haitianos no tienen condición económica de explotar y que ciertos sectores quieren quedarse con eso. ¿Cuál? No se incline a una parcela política con la cual usted se identifique. ¿Cuál de las ofertas políticas, del color que sea, de la ideología que sea, ha planteado abiertamente una salida satisfactoria a las expectativas del pueblo dominicano con respecto a la problemática dominico-haitiana? ¿Cuál? No la va a encontrar, porque todos han sido cortados por la misma tijera. ¿Cuál de esas ofertas políticas ha presentado un programa para detener la implementación de la agenda LGTB? ¿Cuál? Yo soy consciente que no importa quién gane las elecciones, todos encontrarán la excusa, quien gane va a encontrar la excusa para justificar la implementación de esta anticultura y complacer las exigencias de sectores políticos y económicos para cargarnos la responsabilidad del pueblo haitiano. Quien gane, ninguno se va a poner los pantalones y va a defender la soberanía nacional, y ninguno se va a poner los pantalones y va a decir, no, esa anticultura aquí no se va a establecer. Porque una imposición de fuerzas económicas y de poderes políticos de arriba que han ordenado eso, que lo han proyectado, y quien venga hoy, mañana o pasado se va a sujetar. Entonces la iglesia, que está consciente de esta realidad que yo le estoy observando ahora, no puede ni afligirse ni detenerse a seguir haciendo la labor que ella hace. Porque nuestra victoria no es lograr que ellos cambien la postura con respecto al problema dominico-haitiano, porque no la van a cambiar. Ninguno han dado señales de eso. Ni que cambien la postura con respecto a la agenda LGTB, porque no la van a cambiar. Ninguno nos han dado pistas para creer eso. La victoria de la iglesia, entendiendo, como dijimos ayer, que la iglesia en sí es un poder, que la iglesia en sí es una autoridad. La postura de la iglesia es arremeter en contra de esas leyes que tarde o temprano van a establecer, van a implementar, y que la iglesia logre arrancarle de sus garras a cientos de almas que no acepten, que sean concientizadas y que no acepten estas imposiciones y estas vejaciones con las cuales quieren limitar al pueblo. Es una lucha espiritual, hermano. Es un pleito espiritual.
Y nuestras armas dijimos que no son físicas, no son bélicas. Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia sin tirar una flecha, con manifestación de poder, de autoridad y de gloria, de portento. Porque la iglesia tiene un poder más efectivo que el poder político. El poder de la iglesia pone de rodillas al poder político delante del pueblo de Dios, al poder económico. Solamente tenemos que crear conciencia quiénes somos, cuál es el poder que a nosotros nos asiste, educarnos, conocer nuestros derechos y exigir nuestros derechos, no mendigarlo. Ninguna de las ofertas políticas tiene la motivación de escuchar al pueblo. Ninguna de las ofertas políticas tiene en su compromiso, no tiene ir a fin con las exigencias, con las expectativas del pueblo. En lo que llevamos de vida republicana, no hemos tenido un gobierno que haya hecho eso que le conté al principio que hizo el gobernador de Puerto Rico, estando yo presente. Reunirse con el pueblo. Miren, ustedes trabajan rescatando jóvenes de la drogadicción. Nosotros no hacemos eso. A nosotros nos conviene que hayan adictos a droga, que haya pleito, que haya vicio, que haya guerra, que haya problemas. A nosotros nos conviene eso. Si nosotros fomentamos la paz, entonces nosotros no tendríamos razón de ser. Como ustedes hacen algo que nosotros no hacemos, yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos fondos para que ustedes hagan lo que ustedes hacen. Ninguno. Eso fue una estrategia política. Pero ninguno se ha osado a abrírsele al pueblo. Ninguno tiene motivación de escuchar siquiera al pueblo. Su compromiso no es con el pueblo, más por el contrario. Le repito, la victoria de la iglesia radica no en erradicar esta agenda LGTB, ni esta componente en contra de la soberanía dominicana. No. El que gane, quien sea, no hay esperanza en ninguna de las ofertas políticas. Están cortados por la misma tijera. El que gane le dará continuidad a estos temas en detrimento del pueblo. La victoria de la iglesia radica en que a pesar de que nuestros políticos se vendan al mejor postor y vayan contrario al pueblo, nosotros concienticemos la mayor cantidad de personas posible y que vengan al conocimiento de la perfecta voluntad del Señor, que rechacen todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. El trabajo es arduo, de manera que la salida no está, repito, en hacer proselitismo desde la plataforma de ningún partido político. Expliqué eso bien claro ayer. La iglesia no tiene que hacer proselitismo en ningún partido político para incidir en los cambios sociales. La iglesia misma es un poder. Entonces, si yo no tengo que militar en un partido político, ¿cómo yo puedo agenciar el cambio social sin hacer el proselitismo en ningún partido? Y eso fue lo que explicamos abiertamente en el día de ayer. Y le voy a contar una historia que está en las Escrituras de un hombre llamado Zaqueo. Hago hincapié en la Z para que sepan diferenciar. Zaqueo. Zaqueo no significa saqueador. Ni Zaqueo dio origen al término saqueador. Zaqueo con Z, el nombre, es semita, y Zaqueo con S, un nombre latín. Zaqueo, el nombre,
Lo que significa es justo. Significa noble. Nunca saqueador. Y Zaqueo era un funcionario político. Pero él era noble. Él era justo. Zaqueo representaba a un país opresor. Zaqueo era el jefe de Hacienda, era el jefe de publicanos. Para lograr la posición de publicano, había que ir a una subasta. Y tú pujabas. Y cada quien decía lo que estaba dispuesto a dar para que le dieran esa posición. No se iban a unas elecciones. Porque el imperio romano era un imperio corruptor, como muchos partidos que tenemos hoy en día. Tú ibas y pujabas, y el que más ofreciera, a ese le daban la posición. Y Zaqueo ganó, y él era funcionario del gobierno. Pero los publicanos, los administradores de Hacienda, no tenían salario. Eso era lo que regulaba el sistema. Y ellos tenían la permisibilidad que le daba el sistema, porque el que hace la ley es el sistema, de ellos cobrar entre 4 y 6 veces lo que una persona le debía al Estado. Porque ellos tenían que recuperar la inversión que habían hecho. Y la observación que le hacían cuando ellos adquirían la posición era: tienes que buscarte lo tuyo rápido, porque en cualquier momento César cambia. Me cambian a mí y tú te vas de paro. Entonces ellos tenían una urgencia de buscarse lo que habían invertido. Entre 4 y 6 veces podían cobrar lo que una persona debía. Quiere decir que si el Estado llamaba a Zaqueo y le decía: mira, ve donde Felipe que debe $100, Zaqueo iba con 4 o 6 guardias romanos, porque él representaba a Roma, le llevaba el documento que el imperio le había dado de la deuda que tú tenías con el imperio, y le decía: si tú debes 100, él te puede decir: mira, tú debes 400, o tú debes 500, o tú debes 600, pero eso, según el sistema, oiga lo que yo le estoy diciendo, según el sistema no era un robo, era una permisibilidad que el sistema le daba a esos funcionarios. Entonces Zaqueo está haciendo algo conforme a las normas del reino de Dios, que es incorrecto, que es una injusticia, pero según el sistema y la norma del gobierno que él representaba, era algo potable, no había problema con eso. Hasta que llegó Jesucristo. Y el mismo Dios sembró en Zaqueo la necesidad de escuchar a Jesús. Y Zaqueo, por su estatura, hizo un esfuerzo y se subió en un árbol. Dice sicómoro, de higos malos, era comida de cerdo, daba frutos de higos, pero agrio y baboso. Se subió ahí. Ese árbol sicómoro, para lo que enseñan y predican, es una tipología de la cruz de Jesucristo. Y Zaqueo es una tipología de Jesucristo, que es justo y es noble. Y que está dispuesto a ser humillado por libertar a su pueblo. Eso es para los que predican. Y Jesús, habiendo religiosos, habiendo otros funcionarios, habiendo mucha gente del pueblo, se fijó en Zaqueo, en el funcionario que se escudaba en las regulaciones del sistema, pero que su corazón, su formación, su visión, sus principios eran contrarios a lo que él defendía según el sistema. Y él se fijó en Zaqueo, no en los sacerdotes. Y dijo: Zaqueo, baja de ahí. A ti no te corresponde un símbolo que represente humillación. Baja de ahí. Así como yo voy a bajar de la cruz, baja de ahí.
y se fue con Zaqueo a su casa. La Biblia no lo registra, las escrituras no lo registran, pero en el camino Jesús habló con Zaqueo. Porque cuando llegaron a la casa, Zaqueo le dio respuesta conforme a lo que Jesús le habló en el camino. Y cuando usted lee literalmente, sin revelación, cuando usted lee literalmente el contexto de lo que ellos están hablando, Jesús le habló de la injusticia. Jesús le habló a Zaqueo de que lo que él estaba haciendo no era justo, que desagradaba a Dios. Porque Zaqueo, cuando entraba en la casa, le dijo: yo te prometo que la mitad de lo mío se lo voy a dar a los pobres. Porque dijimos en las dos clases anteriores que Jesús le predicaba a los pobres, a los del polvo de la tierra, a los analfabetas. A eso Jesús le predicaba. La mitad de lo mío se lo doy a los pobres. Y esto que voy a decir ahora que dijo Zaqueo, denota que en la mente de Zaqueo, lo que él le pidiera de más a los deudores del imperio, en su mente no era malo. Él no sentía reprensión, ni escuchaba una voz que le decía: Zaqueo, ¿qué fue lo que hiciste? No. Él dijo: y si alguno le he tomado algo, se lo devolveré cuatriplicado. Si alguno. Ese si alguno es que él no estaba consciente de que él había engañado a nadie. Entonces, Zaqueo es de esos funcionarios políticos serios que hay, pero que se inclinan a defender el sistema. Entonces, lo que está malo es el sistema, lo que está podrido es el sistema, lo que hay que cambiar es el sistema. Pero ¿quién tiene los pantalones para hacer una campaña política, invertir todos los miles de dinero, vengan de donde vengan, que se invierten en una campaña para transformar el sistema? Entonces, la iglesia tiene que concientizar, la iglesia tiene que crear conciencia, la iglesia tiene que hacer campañas de que la ciudadanía entienda qué no le conviene de las leyes que los gobiernos implementan. ¿Cuáles leyes son contrarias a lo ético, a lo moral, a la voluntad de Dios? Ese es el trabajo de la iglesia. Y por eso es la guerra entre ellos y la iglesia. Es una guerra espiritual. Y el armamento que nosotros utilizamos es el poder del reino. Ahora, ese poder sobrenatural espiritual viene a traer bendición social, económica.